Esta noche no llegas para entenderlo todo. Llegas porque tu mente ya hizo suficiente ruido durante el día y tu cuerpo está pidiendo tregua. La noche no es una extensión de tus preocupaciones. Es una pausa natural para que lo que se tensó pueda aflojarse. Cuando baja la luz, la mente suele confundirse y creer que es momento de repasar, de anticipar, de revivir, pero no lo es. El estoicismo enseña algo simple y olvidado: cada cosa tiene su tiempo. Hay horas para decidir y horas para descansar. Esta es una de ellas. Ahora no necesitas conclusiones, ni planes, ni respuestas pendientes. No necesitas exigirte más, ni prepararte para lo que viene. La noche no te pide rendimiento, te pide entrega. Aquí no vamos a perseguir pensamientos ni a darles pelea. Vamos a dejarlos pasar como pasan los sonidos lejanos cuando cierras los ojos. Cada palabra que escuches está pensada para bajar el ritmo, no para activarte, para soltar el peso del día y permitir que el descanso haga lo que sabe hacer sin esfuerzo. Respira, baja la guardia. La noche no es para pensar, es para sanar. Antes de cerrar los ojos y comenzar esta meditación, quiero que tomes un momento para ti. Escribe en los comentarios: esta noche empiezo mi cambio. Hazlo como un acto de conciencia, como una promesa de que a partir de hoy eliges descansar con calma, sin culpa, sin ruido, sin cargas innecesarias. Que esta frase sea tu llave para entrar en un sueño lleno de paz y crecimiento interior. Comencemos. Meditación 1. La noche no vino a resolver tu vida. La noche no vino a salvarte de ti mismo. Vino a detenerte. Esa verdad incomoda porque rompe la costumbre de usar la oscuridad como tribunal mental, como si el cansancio fuera un buen consejero. Cuando cae el silencio y todo se apaga, la mente cansada se disfraza de lucidez y promete soluciones inmediatas. Pero no son soluciones, son ecos amplificados del desgaste del día. Insistir en pensar a esa hora no es disciplina ni responsabilidad. Es confundir el agotamiento con profundidad. Hay una trampa sutil que se activa cuando el cuerpo pide descanso y la mente se niega. Aparece la urgencia de resolver, de atar cabos, de revisar conversaciones, decisiones y futuros posibles. La noche se convierte en una sala de interrogatorio donde te acorralas con preguntas que no admiten respuesta. ¿Te has dado cuenta de que los problemas parecen más grandes cuando estás exhausto? ¿Has notado cómo una preocupación común se vuelve amenaza existencial después de medianoche? No es que tu vida sea más caótica, es que tu sistema está fatigado. Los estoicos lo sabían sin laboratorios ni pantallas. Marco Aurelio hablaba de retirarse a tiempo, de no exigirle al alma claridad cuando el cuerpo está vencido. Séneca advertía sobre el peligro de rumiar pensamientos cuando la energía está baja, porque el juicio se enturbia. La noche no es el momento de decidir quién eres ni qué harás con tu vida. Es el momento de dejar de empujar. La tregua también es una forma de dominio. Dormir no es rendirse, es permitir que el orden vuelva sin violencia. La ciencia moderna confirma lo que la experiencia enseña. Durante el sueño, el cerebro reorganiza la información, regula emociones y limpia desechos metabólicos que entorpecen la claridad. Matthew Walker lo explicó con contundencia en 2017 al mostrar cómo la falta de sueño deteriora el control emocional y exagera la percepción de amenaza. En otras palabras, la mente nocturna no ve mejor, ve más oscuro. Pretender resolver conflictos desde ahí es como intentar reparar un reloj con guantes puestos. Hay problemas que no se mueven con más pensamiento, se mueven cuando tú te apartas. Al amanecer, muchas angustias pierden volumen sin que hayas hecho nada. ¿No te ha pasado despertar y preguntarte por qué estabas tan alterado? Ese alivio no es magia, es fisiología. El descanso recalibra. La claridad aparece cuando dejas de perseguirla. La noche no exige respuestas, exige permiso para reparar. Aquí quiero decir algo personal.
Durante años creí que pensar de noche era señal de compromiso con mi vida. Me decía que si no resolvía ahora, estaba fallando. Lo que no veía era el costo: irritabilidad, decisiones apresuradas, una sensación constante de urgencia. Aprender a cerrar el día fue incómodo. Apagar la luz sin cerrar los temas me parecía irresponsable. Con el tiempo entendí que el verdadero cuidado no era insistir, sino confiar en el proceso del descanso. Al soltar, no perdí control, gané perspectiva. La práctica estoica aquí es sencilla y exigente a la vez: reconocer el límite. Cuando el cuerpo pide tregua, obedecer no es debilidad, es inteligencia. La noche te invita a diferir, a posponer con dignidad. Mañana pensarás mejor, sentirás menos, decidirás con más justicia. ¿Qué pasaría si esta noche eliges no resolver nada? ¿Qué cambiaría si tratas el descanso como parte de la solución y no como una pausa culpable? Repite esto de distintas maneras hasta que se asiente. No todo se arregla pensando, no todo se aclara insistiendo, no todo se decide ahora. Hay batallas que se ganan durmiendo. La noche no vino a resolver tu vida. Vino a devolverte la capacidad de vivirla con claridad cuando amanezca. Meditación 2. Pensar no es sanar. Pensar no siempre te acerca a la sanación. A veces es la forma más elegante de evitarla. Esta verdad duele porque nos enseñaron que entender es curar, que si analizas lo suficiente el dolor desaparecerá. Pero hay heridas que no se cierran con palabras internas ni con explicaciones sofisticadas. Se cierran cuando dejas de hurgar en ellas. Darle vueltas a lo mismo puede parecer avance, pero muchas veces es solo repetición con otro tono, el mismo cansancio disfrazado de reflexión. La mente es hábil para construir relatos. Toma una sensación incómoda y la convierte en historia. Luego la repite hasta que parece verdad absoluta. En ese ciclo, crees que estás trabajando en ti, cuando en realidad estás manteniendo activa la alarma. ¿Cuántas veces has sentido que pensar más te dejó más tenso que antes? ¿Cuántas noches terminaste agotado, no por lo vivido, sino por lo imaginado? Pensar puede ordenar, sí, pero también puede fijar el dolor en su sitio, impedir que se mueva. Los estoicos intuían este límite. Epicteto hablaba de distinguir entre lo que ocurre y lo que dices sobre lo que ocurre. Marco Aurelio recordaba que la perturbación no viene del hecho, sino del juicio insistente. Cuando confundes pensar con sanar, te quedas atrapado en el juicio. Crees que si entiendes el origen, el por qué y el para qué, el cuerpo soltará. Pero el cuerpo no entiende discursos, responde a seguridad. Y la seguridad no llega con más análisis, llega con calma. Sanar es más silencioso de lo que imaginas. No siempre se siente como alivio inmediato. A veces se siente como espacio, respirar sin buscar conclusiones, permitir que la emoción pase sin narrarla, soltar la tensión sin explicarla. Hay dolores que no piden sentido, piden tregua. Cuando te das permiso de no entender, algo empieza a aflojarse por dentro. ¿Qué pasaría si por un momento dejas de contar tu historia y solo escuchas tu respiración? La ciencia respalda esta intuición antigua. Antonio Damasio explicó en 1994 que las emociones no son solo pensamientos, sino procesos corporales que influyen en la toma de decisiones y en la regulación interna. Cuando te quedas atrapado en la rumiación, mantienes activado el circuito emocional del estrés. Pensar no apaga ese circuito, lo alimenta. En cambio, prácticas simples como la respiración lenta y la atención al cuerpo ayudan a regularlo. No es magia, es biología. El cuerpo necesita señales de calma, no argumentos. Aquí quiero hablar desde mi experiencia. Hubo un tiempo en el que creí que si dejaba de pensar, estaba escapando. Me sentía culpable por no analizar cada emoción hasta el fondo. El resultado fue una vigilancia constante, una sensación de alerta que no me dejaba descansar. Aprender a parar fue incómodo. Sentí miedo de perder control. Pero ocurrió lo contrario.
Cuando dejé de explicarme todo, empecé a sentirme más estable. No porque los problemas se resolvieran de golpe, sino porque ya no los llevaba tensos en el pecho. Pensar tiene su lugar. Reflexionar puede aclarar decisiones y evitar errores. Pero sanar no siempre pasa por ahí. A veces sanar es permitir que el tiempo haga su trabajo sin interferencia. Es confiar en que no todo necesita tu intervención mental. Es aceptar que el silencio interno también cura. Repite esto con distintas palabras hasta que se asiente. No todo se sana entendiendo. No todo mejora analizando. No todo dolor pide una respuesta. La verdadera sanación no hace ruido. No se anuncia con conclusiones brillantes. Se nota en la suavidad con la que respiras, en la forma en que el cuerpo descansa, en la ligereza que aparece cuando dejas de empujarte a comprender. Pensar puede ser útil, pero no es medicina universal. A veces, la cura empieza justo cuando te permites no pensar más. Meditación 3. El cuerpo también decide. Tu cuerpo decide mucho antes de que tú creas haber tomado una decisión. Esta verdad incomoda porque rompe la fantasía de control mental con la que muchos viven. Crees que eliges desde la razón, pero el cuerpo ya habló con cansancio, con insomnio, con esa tensión persistente que no se va. Antes de cualquier pensamiento elaborado, el cuerpo envió señales claras. Ignorarlas no es fortaleza ni disciplina, es desconexión aprendida. Vivimos como si el cuerpo fuera un vehículo secundario, algo que debe obedecer mientras la mente dirige. Pero el cuerpo no espera permiso. Cuando acumulas estrés, cuando empujas más allá del límite, cuando niegas el descanso, el cuerpo toma nota. Primero susurra, luego insiste, y si no lo escuchas, decide por ti. Aparece el agotamiento, la irritabilidad, la falta de enfoque, no como castigo, sino como mecanismo de protección. ¿Te has preguntado cuántas decisiones erradas tomaste simplemente porque estabas cansado? ¿Cuántas discusiones nacieron de un cuerpo sobrecargado, no de un conflicto real? Los estoicos entendían esta unidad sin separar mente y cuerpo. Marco Aurelio recordaba que el alma se perturba cuando el cuerpo está descuidado. Séneca advertía que ningún progreso moral es posible desde la extenuación. El autocontrol no nace de apretar los dientes, sino de mantener el sistema estable. Cuando el cuerpo entra en estado de amenaza, la mente pierde fineza. El juicio se vuelve rígido, la paciencia se reduce, la visión se estrecha, no porque seas débil, sino porque así funciona el organismo humano. El cuerpo busca seguridad antes que sentido. No se calma con argumentos ni con promesas de que mañana todo estará mejor. Se calma con señales físicas de protección, descanso, respiración profunda, quietud, regularidad. Dormir no es un lujo ni una concesión, es una instrucción biológica. Cuando duermes, le dices al sistema que el peligro pasó. Cuando comes sin prisa, cuando bajas el ritmo, cuando te permites parar, envías el mismo mensaje. Entonces el cuerpo baja la guardia y solo entonces la mente puede seguirlo. La ciencia moderna refuerza esta sabiduría antigua. Stephen Porges explicó en 2011, con su teoría polivagal, cómo el sistema nervioso evalúa constantemente si estamos a salvo o en amenaza, y cómo esa evaluación corporal influye directamente en nuestras emociones y decisiones. Cuando el cuerpo percibe seguridad, se activa la capacidad de reflexión y conexión. Cuando percibe peligro, manda señales de alerta que dominan el pensamiento. No es falta de voluntad, es fisiología. Ignorar al cuerpo no te hace más fuerte, te vuelve menos lúcido. Quiero decir algo desde mi experiencia. Durante mucho tiempo interpreté el cansancio como un obstáculo que debía vencer. Me decía que descansar era perder tiempo, que escuchar el cuerpo era ceder. El resultado fue una mente siempre acelerada y decisiones tomadas desde la urgencia. Aprender a escuchar fue incómodo. Me obligó a frenar, a admitir límites. Pero en ese freno apareció algo inesperado,
claridad, no porque los problemas desaparecieran, sino porque ya no los enfrentaba desde un sistema colapsado. Escuchar al cuerpo no te vuelve débil, te vuelve preciso, te devuelve la capacidad de elegir con calma. Cuando el cuerpo está regulado, la mente no necesita defenderse. Piensa mejor, siente con menos ruido, decide con más justicia. Repite esto de distintas maneras hasta que se asiente. El cuerpo no es el enemigo, el cuerpo es el primer aliado. No estorba al pensamiento, lo sostiene. Tal vez hoy no necesites una gran revelación ni una respuesta brillante. Tal vez lo que necesitas es dormir mejor, respirar más lento, soltar la tensión acumulada. ¿Qué pasaría si esta vez escuchas al cuerpo antes de exigirle más? ¿Qué cambiaría si entiendes que cuidarlo no es rendirte, sino prepararte? El cuerpo también decide, siempre lo ha hecho. La diferencia es si lo hace contra ti o contigo. Cuando aprendes a escucharlo, no pierdes control. Recuperas equilibrio, y desde ese equilibrio, la mente deja de pelear y empieza, por fin, a acompañar. Meditación 4. Suelta la vigilancia interna. Vivir en alerta constante no te protege, te desgasta. Esta verdad incomoda porque confunde la vigilancia con responsabilidad, como si relajarte fuera un error y bajar la guardia un riesgo innecesario. Pero la mente que nunca descansa no es una mente preparada, es una mente agotada. La vigilancia interna nace del miedo a que algo salga mal, no de la sabiduría de saber responder cuando ocurre. Hay una tensión silenciosa que se instala cuando te acostumbras a anticiparlo todo. Revisas escenarios, repasas conversaciones, imaginas problemas futuros como si así pudieras evitarlos. El cuerpo está quieto, pero por dentro sigues corriendo. ¿Te has dado cuenta de lo cansado que terminas sin haber hecho nada físico? ¿Has notado cómo esa alerta constante te roba la sensación de estar a salvo, incluso cuando no pasa nada? Vivir así no es estar presente, es estar defendido. El estoicismo no enseña a vigilar, enseña a discernir. Epicteto hablaba de aceptar lo que no depende de ti y cuidar solo aquello que está bajo tu control. La vigilancia interna hace lo contrario, intenta controlar lo incontrolable. Te mantiene atento a amenazas que no existen todavía, como si la previsión constante fuera una forma de dominio. Pero no lo es una forma de desgaste. Marco Aurelio recordaba que la mente se vuelve más clara cuando deja de perseguir peligros imaginarios. Estar presente no es lo mismo que estar vigilante. La presencia es abierta, la vigilancia es tensa. La presencia observa, la vigilancia sospecha. Cuando confundes una con la otra, pierdes la capacidad de descansar incluso en lugares seguros. La noche, en particular, se convierte en un escenario peligroso. Apagas las luces, pero no apagas la guardia. Y sin darte cuenta, llevas al sueño la misma postura defensiva del día. La noche es el momento perfecto para soltar la vigilancia. No porque todo esté resuelto, sino porque nada se resuelve desde el agotamiento. Confiar en que podrás responder mañana libera más energía que intentar anticiparlo todo ahora. No todo es amenaza, no todo requiere control. Algunas cosas solo requieren que estés entero cuando llegue el momento. ¿Qué pasaría si esta noche eliges no vigilar nada? ¿Qué se caería realmente si bajas la guardia por unas horas? La ciencia explica por qué esta vigilancia constante pasa factura. Robert Sapolsky mostró en 2004 cómo la activación prolongada del estrés mantiene elevados los niveles de cortisol, afectando el descanso, la claridad mental y la regulación emocional. El cuerpo no distingue entre una amenaza real y una imaginada repetida 1000 veces. Para el sistema nervioso, la vigilancia constante es peligro continuo. Y cuando el cuerpo vive en peligro, la mente se vuelve rígida. Quiero compartir algo personal. Durante años creí que estar atento a todo era señal de madurez. Pensaba que si no estaba vigilante, algo importante se me escaparía. Vivía con una sensación constante de tensión, incluso en momentos tranquilos. Aprender a soltar fue difícil.
Sentí culpa al principio, como si me estuviera descuidando. Pero ocurrió algo distinto. Al bajar la guardia, empecé a dormir mejor, a responder con más calma, a pensar con menos ruido. No perdí control, gané espacio interior. Soltar la vigilancia no es volverte ingenuo. Es elegir cuándo y dónde poner la atención. Es confiar en tu capacidad de respuesta, en lugar de vivir anticipando el desastre. La sabiduría no está en vigilarlo todo, sino en saber que puedes manejar lo que llegue. Repite esto con otras palabras hasta que se asiente. No necesitas estar en guardia para estar preparado. No necesitas controlarlo todo para estar seguro. Tal vez hoy no te falte disciplina ni enfoque. Tal vez te sobra tensión. Tal vez lo más estoico que puedes hacer esta noche es permitirte descansar sin supervisarte. Apagar la luz también por dentro. ¿Qué cambiaría si por unas horas eliges confiar en vez de vigilar? La vida no te pide que estés alerta todo el tiempo. Te pide que estés vivo, lúcido y disponible cuando importe. Soltar la vigilancia interna no te expone, te devuelve energía, y desde esa energía, mañana podrás responder mejor, con menos miedo y más claridad. Meditación 5. No todo pensamiento pide respuesta, no todo pensamiento merece tu atención, y aceptar eso hiere al ego que cree que debe responderlo todo. Desde pequeños aprendimos a reaccionar a cada idea como si fuera urgente, como si ignorarla fuera un fallo moral. Pero responder a cada pensamiento es una forma lenta y silenciosa de agotamiento. La mente se cansa no solo por lo que vive, sino por lo que insiste en contestar sin descanso. Hay pensamientos que no llegan para ayudarte, llegan para activarte. Aparecen especialmente cuando todo se apaga, cuando el cuerpo busca descanso y la mente se resiste a soltar el control. Son ideas que no buscan verdad ni solución, buscan mantenerte en alerta. Se disfrazan de preguntas importantes, de escenarios posibles, de advertencias que parecen responsables. ¿Y si pasa esto? ¿Y si olvidé aquello? ¿Y si mañana? Seguirlos parece prudente, pero casi nunca conduce a algo útil. ¿Te has dado cuenta de que muchas de esas preguntas no existen a la luz del día? ¿Has notado cómo pierden fuerza cuando no las persigues? El estoicismo nunca enseñó a obedecer cada pensamiento. Epicteto fue claro al decir que no son las impresiones las que nos perturban, sino el consentimiento que les damos. Darle atención a todo es dar poder a todo, y no todo merece poder sobre ti. Marco Aurelio se recordaba a sí mismo que podía dejar pasar muchas ideas sin entrar en combate con ellas, no porque fueran correctas o incorrectas, sino porque no eran necesarias. Elegir no responder no es ignorancia ni evasión, es cuidado, es discernimiento, es reconocer que tu energía mental es limitada y valiosa. Cuando intentas responder a todo, te fragmentas. Cuando eliges qué atender, te ordenas. Algunas ideas se sostienen solo porque las miras. Al dejar de mirarlas, se debilitan. No porque las hayas vencido, sino porque nunca tuvieron sustancia propia. La mente se calma cuando deja de recibir atención constante. Esto no es filosofía abstracta, es funcionamiento básico del sistema nervioso. Daniel Wegner mostró en 1987 cómo el intento constante de controlar o suprimir pensamientos puede, paradójicamente, hacerlos más persistentes. En cambio, cuando no se les da respuesta ni lucha, muchos se disuelven por sí solos. El silencio que queda no es vacío, es alivio, es espacio recuperado. Aquí quiero hablar con honestidad personal. Durante mucho tiempo creí que debía responder a cada idea incómoda para no sentirme irresponsable. Pensaba que dejar pasar un pensamiento era descuido. El resultado fue una mente saturada y un descanso superficial. Aprender a no responder fue incómodo. Al principio sentí culpa, como si estuviera abandonando algo importante. Pero con el tiempo noté otra cosa. Muchas ideas se iban solas, no regresaban, o regresaban sin fuerza. Y ese silencio posterior no era inquietante,
era reparador. No todo pensamiento pide acción. No todo pensamiento pide análisis. No todo pensamiento pide respuesta. Algunos solo pasan como ruido de fondo. Otros aparecen por cansancio, no por verdad. Otros son reflejos de miedo, no de intuición. Darles respuesta automática es como abrir la puerta a cualquiera que toque, incluso en medio de la noche. ¿Qué pasaría si eliges no abrir? ¿Qué perderías realmente? La sabiduría está en aprender a observar sin engancharse, a dejar que ciertas preguntas se queden sin contestar, a permitir que la mente se aquiete no porque todo esté resuelto, sino porque no todo necesita ser atendido ahora. Repite esta idea con distintas palabras hasta que se asiente. No responder no es fallar, no contestar no es huir, no seguir un pensamiento no es perder control. El silencio que queda cuando no sigues cada idea es un silencio vivo, es un descanso profundo. Es la señal de que dejaste de alimentarte de urgencias innecesarias. Tal vez esta noche no necesites respuestas nuevas. Tal vez necesites dejar de responder. Y si el verdadero cuidado empieza cuando eliges no decir nada por dentro. No todo pensamiento pide respuesta. Algunos solo piden que los dejes pasar. Y cuando lo haces, algo se acomoda. La mente baja el volumen. El cuerpo descansa. Y en ese espacio tranquilo, sin forzarlo, aparece una claridad más honesta que cualquier explicación. Meditación 6. Descansar es un acto sabio. Descansar no es rendirse. Rendirse es seguir empujando cuando ya no ves con claridad. Esta verdad incomoda porque choca con una educación que glorifica el aguante y sospecha de la pausa. Te enseñaron que parar es perder terreno, que el valor se demuestra resistiendo. Pero el cuerpo y la mente no funcionan por heroísmo, funcionan por equilibrio. Y cuando ese equilibrio se rompe, las decisiones se deforman. La noche no es una fábrica de resultados, es un taller silencioso de reparación. Insistir en producir cuando todo pide reposo no es compromiso, es confusión. El cansancio vuelve estrecha la mirada, exagera los problemas y acelera respuestas que luego lamentas. ¿Cuántas decisiones que hoy te pesan nacieron de un día largo, de una noche sin descanso, de un cuerpo que pedía tregua? No fue falta de carácter, fue falta de pausa. Los estoicos no veneraban el desgaste. Marco Aurelio se recordaba que la mente necesita retirarse para recuperar su forma natural. Séneca advertía que la extenuación nubla el juicio y hace creer urgentes cosas que no lo son. Descansar no era un premio para ellos, era una práctica. Entendían que la fortaleza no consiste en tensarse sin fin, sino en saber aflojar a tiempo para volver con precisión. Descansar es entender tus límites sin vergüenza. Es aceptar que hay un punto en el que insistir deja de sumar. La noche, con su quietud, ofrece ese límite como una invitación, no como una derrota. Cuando duermes, cuando te detienes, no abandonas la vida, la sostienes. El descanso devuelve perspectiva sin esfuerzo. No tienes que empujar para que ocurra, basta con permitirlo. La ciencia confirma lo que la experiencia enseña. Matthew Walker mostró en 2017 cómo la privación de sueño deteriora la toma de decisiones, amplifica la reactividad emocional y reduce la capacidad de evaluar riesgos. El cansancio no solo te hace lento, te vuelve injusto contigo mismo. Dormir, en cambio, recalibra. Sin discursos ni promesas, el sistema se ordena. La claridad vuelve sin pelea. Quiero hablar desde un lugar personal. Durante mucho tiempo creí que debía ganarme el derecho a parar. Si descansaba, sentía culpa. Si dormía más, me reprochaba. El resultado fue una vida llena de microdecisiones tomadas desde el agotamiento. Aprender a descansar fue un acto de humildad. Me obligó a reconocer límites que prefería ignorar. Y paradójicamente, al respetarlos, empecé a decidir mejor. No porque trabajara menos, sino porque trabajaba con la mente completa. Tu valor no se mide por cuánto aguantas, se mide por cuánto te respetas. Aguantar puede ser necesario a veces,
pero convertirlo en identidad es peligroso. El respeto propio aparece cuando eliges parar antes de romperte. Cuando reconoces que la noche no te pide rendimiento, te pide cuidado. Cuando entiendes que producir sin descanso no es eficiencia, es desgaste acumulado. Descansar no es pasividad, es preparación. Es decirle al sistema que el peligro terminó, que puede soltar la guardia. Desde ahí, la mente recupera amplitud. Las respuestas se vuelven más simples, más humanas. Lo que parecía enorme se reduce. Lo urgente pierde brillo. ¿Qué cambiaría si esta noche eliges parar sin justificarte? ¿Qué se ordenaría solo si dejas de empujarlo? Repite esta idea con palabras distintas hasta que se asiente. Parar no te hace menos, descansar no te resta valor, dormir no te quita mérito. El mérito está en volver entero, en llegar al día siguiente con la capacidad intacta de discernir, en no sacrificar tu claridad por una falsa lealtad al cansancio. Descansar es un acto sabio porque reconoce la verdad básica de la vida. No estás hecho para sostenerlo todo a la vez. La noche no te pide resultados, te ofrece reparación. Aceptarla no es debilidad, es inteligencia aplicada. Y cuando respetas ese ritmo, sin drama y sin culpa, algo se acomoda por dentro. La mente se aquieta, el cuerpo se siente seguro y sin esfuerzo, la perspectiva vuelve. Meditación 7. La mente cansada exagera. La mente cansada no piensa peor, piensa más oscuro. Esta verdad incomoda porque te obliga a admitir que muchas conclusiones que tomas por certezas son, en realidad, efectos del agotamiento. Cuando el cuerpo pierde energía, la percepción se encoge, lo pequeño se vuelve enorme, lo incierto se transforma en amenaza y lo que ayer parecía manejable hoy se siente imposible. No es que la vida cambie de golpe, es que la mente exhausta distorsiona el mapa. Hay un momento casi siempre de noche en el que una idea aparece con fuerza desmedida. No llega como sugerencia, llega como sentencia. Te habla con urgencia, con dramatismo, con un tono que no admite réplica. Y tú, cansado, le crees. ¿Te has preguntado cuántas veces una preocupación nocturna perdió peso al amanecer? ¿Cuántas veces despertaste preguntándote por qué estabas tan seguro de algo que hoy parece exagerado? La mente agotada no miente por malicia, exagera por falta de recursos. El cansancio reduce la capacidad de poner las cosas en contexto. La paciencia se acorta, la tolerancia baja, el margen de interpretación se estrecha. De pronto, una duda se convierte en certeza negativa, una posibilidad en amenaza, un error menor en fracaso total. Marco Aurelio se recordaba que nada es tan grave como parece cuando estás alterado, y Séneca advertía que el juicio pierde equilibrio cuando el ánimo está debilitado, no porque falte inteligencia, sino porque falta descanso. No todo pensamiento nocturno es verdad. Muchos son señales de agotamiento pidiendo atención. La mente privada de energía busca protegerse anticipando peligros, pero esa protección es torpe, exagera para llamar tu atención. Si no entiendes esto, terminas obedeciendo cada alarma interna como si fuera una emergencia real. ¿Qué pasaría si, en lugar de creerle, reconoces el cansancio que la alimenta? ¿Qué cambiaría si pospones el juicio hasta que recuperes energía? El descanso no solo repara el cuerpo, corrige la percepción. Mientras duermes, el sistema nervioso reduce la reactividad y reorganiza la información emocional. La ciencia lo muestra con claridad. Roy Baumeister explicó en 1998 cómo la fatiga mental deteriora la autorregulación, haciendo que las emociones negativas se vuelvan más intensas y las evaluaciones más extremas. Cuando estás cansado, no solo te sientes peor, juzgas peor. El descanso devuelve proporción sin esfuerzo consciente. Quiero hablar desde una experiencia personal. Hubo un tiempo en el que confiaba demasiado en mis pensamientos nocturnos. Creía que eran más honestos, más profundos, más reales. El resultado fue una cadena de decisiones tomadas desde la alarma.
Aprender a desconfiar del cansancio fue un giro importante. Empecé a decirme, esto puede esperar. Y casi siempre, al día siguiente, la urgencia se había diluido. No porque yo hubiera cambiado, sino porque mi energía había vuelto. Cuando entiendes que la mente cansada exagera, algo se afloja. Dejas de discutir con cada idea. Dejas de responder a cada impulso. Permites que el pensamiento pase sin darle categoría de verdad absoluta. No se trata de negar lo que sientes, sino de ubicarlo. El cansancio no invalida la emoción, pero sí limita la interpretación. Sentir no es lo mismo que concluir. El descanso corrige lo que el agotamiento deforma. Mañana, con más energía, todo recupera proporción. Lo que hoy parece definitivo se vuelve relativo. Lo que hoy duele pierde filo. Lo que hoy asusta se vuelve manejable. Repite esta idea con otras palabras hasta que se asiente. No decidas cansado, no concluyas exhausto, no te juzgues sin energía. Tal vez esta noche no necesitas respuestas nuevas ni decisiones firmes. Tal vez necesitas reconocer que tu mente está trabajando con recursos limitados. ¿Qué pasaría si eliges no creerle del todo? ¿Qué perderías si pospones la interpretación y eliges descansar primero? La mente cansada exagera, pero no es enemiga, es una señal. Te está diciendo que pares, que recuperes, que vuelvas a mirar con claridad después. Cuando respetas ese mensaje, no huyes de la realidad. La preparas para ser vista con justicia. Y al amanecer, sin lucha ni esfuerzo, la vida vuelve a su tamaño real. Meditación 8. No cargues el día a la cama. La cama no está hecha para cargar el peso del día, y sin embargo muchos llegan a ella como si fuera un tribunal. Esta verdad incomoda porque revela un hábito silencioso. Acostarte con el cuerpo cansado y la mente aún trabajando. El cuarto se vuelve oficina, sala de juicios, escenario de reproches. Y así, el descanso se posterga aunque las luces estén apagadas. No es que no puedas dormir, es que no soltaste. Llevarte el día entero a la cama mantiene al cuerpo en alerta. Las imágenes se repiten, las frases regresan, los pendientes se amontonan. El sistema interpreta que el trabajo continúa, que el peligro no terminó, que aún hay algo por resolver. ¿Te has preguntado por qué cuesta conciliar el sueño cuando repasas lo ocurrido? ¿Has notado cómo el cuerpo se tensa apenas revives una conversación? No es debilidad, es coherencia biológica. La mente avisa que sigues en guardia. Los estoicos insistían en cerrar ciclos con intención. Marco Aurelio escribía para ordenar el día y soltarlo antes de dormir. Séneca recomendaba un examen breve que no se convirtiera en castigo. No se trataba de negar lo vivido, sino de ponerlo en su lugar. La noche no es el momento de ajustar cuentas. Es el momento de permitir que el alma se recupere para volver a mirar con justicia. Soltar no es olvidar, es postergar con inteligencia. Dejar algo para mañana no significa huir, significa elegir un mejor estado para atenderlo. El descanso ordena lo que el cansancio enreda. Cuando estás exhausto, todo se mezcla, responsabilidades con culpas, hechos con interpretaciones, errores con identidad. Dormir separa, clasifica, devuelve proporción. No hace falta resolver, hace falta terminar el día. La ciencia acompaña esta intuición. Matthew Walker mostró en 2017 que el sueño consolida la memoria y regula la carga emocional de las experiencias, reduciendo su intensidad al día siguiente. Cuando llevas el día a la cama, interrumpes ese proceso. El cerebro no recibe la señal de cierre. El cuerpo no entiende que ya puede bajar la guardia. Dormir no es solo descansar, es completar el ciclo. Quiero decir algo desde la experiencia. Hubo noches en las que me acostaba con la sensación de que debía aprovechar el silencio para pensar. Creía que era el único momento honesto del día. Lo que no veía era el costo: despertares tensos, decisiones rígidas, un cansancio que se acumulaba. Aprender a dejar el día fuera del cuarto fue un gesto pequeño y poderoso. Empecé a decirme,
Hoy termina aquí, y algo cambió. No porque los problemas se resolvieran, sino porque dejaron de dormir conmigo. La cama no es tribunal ni oficina, es refugio, es señal de seguridad. Cuando cruzas la puerta del cuarto con el día a cuestas, le dices al cuerpo que el trabajo continúa. Cuando lo dejas fuera, le dices que ya puede soltarse. Ese gesto simbólico importa más de lo que parece. Apagar la luz por dentro es una decisión. Tal vez no puedas cerrar todo. Tal vez haya asuntos abiertos, palabras pendientes, dudas reales. Aún así, puedes elegir no llevarlas a la cama. Puedes dejarlas en una silla imaginaria fuera del cuarto, con la promesa honesta de retomarlas mañana. ¿Qué pasaría si esta noche eliges terminar el día sin resolverlo? ¿Qué perderías realmente? Repite esta idea con otras palabras, hasta que se asiente. No todo se atiende ahora, no todo se decide cansado, no todo merece dormir contigo. Mañana continuarás con más claridad. La vida no te pide que cargues sin pausa, te pide que regreses entero. Dejar el día fuera del cuarto es un acto de respeto propio. Es decirte que tu descanso importa tanto como tus responsabilidades. Es reconocer que la noche no está para producir conclusiones, sino para restaurar la mirada. Cuando lo haces, sin drama y sin culpa, algo se ordena. El cuerpo baja la guardia. La mente afloja. El sueño llega con más facilidad. Hoy termina aquí. Mañana continuarás con más claridad. Y esa claridad no se fuerza. Aparece cuando aprendes a no llevarte el día a la cama. Meditación 9. El silencio también cura. El silencio no es vacío. Es el primer lugar donde el dolor deja de pelear. Esta verdad incomoda porque vivimos entrenados para llenar cada hueco con palabras, ideas, explicaciones. Cuando algo duele, hablamos. Cuando asusta, pensamos. Cuando incomoda, lo narramos. Y sin darnos cuenta, convertimos el ruido interno en una forma de control. Pero hay dolores que no se alivian con frases ni se ordenan con argumentos. Hay heridas que solo encuentran descanso cuando el ruido se detiene. El silencio permite que el sistema se regule solo. No es pasividad, es inteligencia biológica. Cuando callas por dentro, el cuerpo deja de recibir señales de amenaza constante. La respiración se vuelve más lenta, la tensión afloja, el pulso baja. No porque todo esté resuelto, sino porque ya no estás atacando el problema desde todos los frentes. ¿Has notado cómo, cuando dejas de explicarte, algo se acomoda sin esfuerzo? Cómo una emoción pierde intensidad cuando no la persigues con palabras. Nos cuesta tolerar el silencio porque lo confundimos con abandono. Creemos que si no pensamos, estamos escapando. Si no hablamos, estamos negando. Pero el estoicismo enseñó otra cosa. Epicteto hablaba de no añadir juicio innecesario a lo que ocurre. Marco Aurelio se recordaba que muchas perturbaciones nacen del comentario interno, no del hecho. El silencio, en ese sentido, no es ausencia de atención. Es atención sin interferencia. No lo llenes por costumbre. No lo ataques con pensamiento. El impulso de llenar el silencio aparece rápido, casi automático. Una pregunta, una explicación, una hipótesis. La mente se lanza como si el silencio fuera peligroso, pero ese peligro es imaginado. El silencio no te quita nada, te devuelve espacio, y el espacio es lo que permite que el sistema encuentre su propio equilibrio. Cuando no interrumpes, el cuerpo sabe qué hacer. La ciencia lo confirma desde otro lenguaje. Herbert Benson mostró en 1975 cómo estados de quietud y silencio activan la llamada respuesta de relajación, reduciendo la activación del estrés y favoreciendo la autorregulación. No se trata de meditar bien ni de pensar correcto. Se trata de no interferir. El organismo, cuando no está bajo ataque constante, tiende al equilibrio. El silencio no cura por magia. Cura porque deja de dañar. Quiero hablar desde una experiencia honesta. Hubo momentos en los que el silencio me asustaba. Cuando dejaba de pensar, aparecía una sensación de vacío,
que confundía con peligro. Me apresuraba a llenarlo con explicaciones, con música, con palabras internas. Con el tiempo entendí que ese vacío no era amenaza, era transición. Al quedarme ahí, sin huir, algo cambiaba. La emoción se movía, el cuerpo se calmaba, no porque yo hiciera algo, sino porque dejé de hacer de más. Aunque al inicio incomode, el silencio se convierte en refugio. No un refugio para esconderse, sino para descansar. En el silencio no tienes que justificarte, ni resolver, ni mejorar. No tienes que ser fuerte ni productivo, solo estar. Y ese estar, tan simple, es profundamente reparador. ¿Qué pasaría si te permites unos minutos sin narrarte nada? ¿Qué descubrirías si no llenas el espacio apenas aparece? El silencio también te devuelve proporción. Lo que parecía enorme pierde tamaño cuando no lo inflas con pensamiento. Lo que dolía se suaviza cuando no lo empujas. No es indiferencia, es respeto por los tiempos internos. Hay procesos que no avanzan con empuje, avanzan con espacio. Repite esta idea con distintas palabras hasta que se asiente. No todo se sana hablando, no todo mejora explicando, no todo pide intervención. No tienes que hacer nada para merecer el silencio. No tienes que ganarlo ni justificarlo. Está disponible cuando dejas de huir, cuando no lo atacas, cuando no lo llenas por miedo. En ese espacio quieto, el sistema encuentra su ritmo. La respiración se ordena, el cuerpo se siente seguro, la mente baja el volumen. El silencio no es ausencia de vida, es vida sin ruido. Y cuando aprendes a quedarte ahí, sin exigirte nada, algo profundo ocurre. El dolor pierde dureza, la tensión se suelta, y sin que lo busques, aparece una calma honesta, no como premio, sino como consecuencia natural de haber dejado de pelear. El silencio también cura, porque a veces la mejor ayuda es no interferir. El silencio no es vacío, es el primer lugar donde el dolor deja de pelear. Esta verdad incomoda porque vivimos entrenados para llenar cada hueco con palabras, ideas, explicaciones. Cuando algo duele hablamos, cuando asusta pensamos, cuando incomoda lo narramos. Y sin darnos cuenta convertimos el ruido interno en una forma de control. Pero hay dolores que no se alivian con frases ni se ordenan con argumentos. Hay heridas que solo encuentran descanso cuando el ruido se detiene. El silencio permite que el sistema se regule solo. No es pasividad, es inteligencia biológica. Cuando callas por dentro, el cuerpo deja de recibir señales de amenaza constante. La respiración se vuelve más lenta, la tensión afloja, el pulso baja. No porque todo esté resuelto, sino porque ya no estás atacando el problema desde todos los frentes. ¿Has notado cómo, cuando dejas de explicarte, algo se acomoda sin esfuerzo? Cómo una emoción pierde intensidad cuando no la persigues con palabras. Nos cuesta tolerar el silencio porque lo confundimos con abandono. Creemos que si no pensamos, estamos escapando. Si no hablamos, estamos negando. Pero el estoicismo enseñó otra cosa. Epicteto hablaba de no añadir juicio innecesario a lo que ocurre. Marco Aurelio se recordaba que muchas perturbaciones nacen del comentario interno, no del hecho. El silencio, en ese sentido, no es ausencia de atención. Es atención sin interferencia. No lo llenes por costumbre, no lo ataques con pensamiento. El impulso de llenar el silencio aparece rápido, casi automático. Una pregunta, una explicación, una hipótesis. La mente se lanza como si el silencio fuera peligroso, pero ese peligro es imaginado. El silencio no te quita nada, te devuelve espacio, y el espacio es lo que permite que el sistema encuentre su propio equilibrio. Cuando no interrumpes, el cuerpo sabe qué hacer. La ciencia lo confirma desde otro lenguaje. Herbert Benson mostró en 1975 cómo estados de quietud y silencio activan la llamada respuesta de relajación, reduciendo la activación del estrés y favoreciendo la autorregulación. No se trata de meditar bien ni de pensar correcto, se trata de no interferir. El organismo,
cuando no está bajo ataque constante, tiende al equilibrio. El silencio no cura por magia, cura porque deja de dañar. Quiero hablar desde una experiencia honesta. Hubo momentos en los que el silencio me asustaba. Cuando dejaba de pensar, aparecía una sensación de vacío que confundía con peligro. Me apresuraba a llenarlo con explicaciones, con música, con palabras internas. Con el tiempo entendí que ese vacío no era amenaza, era transición. Al quedarme ahí, sin huir, algo cambiaba. La emoción se movía, el cuerpo se calmaba. No porque yo hiciera algo, sino porque dejé de hacer de más. Aunque al inicio incomode, el silencio se convierte en refugio. No un refugio para esconderse, sino para descansar. En el silencio no tienes que justificarte, ni resolver, ni mejorar. No tienes que ser fuerte ni productivo, solo estar. Y ese estar, tan simple, es profundamente reparador. ¿Qué pasaría si te permites unos minutos sin narrarte nada? ¿Qué descubrirías si no llenas el espacio apenas aparece? El silencio también te devuelve proporción. Lo que parecía enorme pierde tamaño cuando no lo inflas con pensamiento. Lo que dolía se suaviza cuando no lo empujas. No es indiferencia, es respeto por los tiempos internos. Hay procesos que no avanzan con empuje, avanzan con espacio. Repite esta idea con distintas palabras hasta que se asiente. No todo se sana hablando, no todo mejora explicando, no todo pide intervención. No tienes que hacer nada para merecer el silencio. No tienes que ganarlo ni justificarlo. Está disponible cuando dejas de huir, cuando no lo atacas, cuando no lo llenas por miedo. En ese espacio quieto, el sistema encuentra su ritmo. La respiración se ordena, el cuerpo se siente seguro, la mente baja el volumen. El silencio no es ausencia de vida, es vida sin ruido. Y cuando aprendes a quedarte ahí, sin exigirte nada, algo profundo ocurre. El dolor pierde dureza, la tensión se suelta, y sin que lo busques, aparece una calma honesta, no como premio, sino como consecuencia natural de haber dejado de pelear. El silencio también cura, porque a veces la mejor ayuda es no interferir. Meditación 10. Hoy no se corrige nada. Hoy no se corrige nada. Y aceptar eso golpea directo al orgullo que quiere arreglarse incluso cuando está exhausto. La noche no es un taller de mejoras personales, es un lugar de cierre. Intentar corregirte cuando estás cansado no es valentía, es crueldad contigo mismo. La mente nocturna no es sabia ni equilibrada, es dura, exagerada y castigadora. No ve con justicia, ve con fatiga. Hay una voz que aparece cuando el día termina y el cuerpo ya no puede más. Es una voz que revisa errores, que repite escenas, que enumera fallos como si así pudiera prevenirlos. Te habla con un tono severo, como si fueras un proyecto defectuoso que necesita ajustes urgentes. ¿Te has dado cuenta de lo implacable que puede ser contigo a esa hora? ¿Has notado cómo lo que durante el día parecía aceptable, de noche se vuelve imperdonable? No es claridad moral, es agotamiento hablando. Corregirte cansado solo te hiere. La mente sin energía pierde compasión. Donde antes había contexto, ahora hay sentencia. Donde había aprendizaje, ahora hay reproche. Crees que estás mejorando, pero solo estás apretando una herida abierta. Marco Aurelio se recordaba que debía tratarse con la misma templanza que ofrecería a otro. Séneca advertía contra el juicio severo cuando el ánimo está debilitado. Ninguno de ellos proponía la autoexigencia nocturna como camino de virtud. Hoy no se mejora nada porque no estás roto, estás agotado. Confundir cansancio con defecto es uno de los errores más comunes y más dañinos. El cuerpo pide descanso y la mente lo interpreta como fallo personal. Pero el cansancio no es señal de falta de valor. Es señal de haber vivido, de haber sostenido, de haber dado. Corregirte en ese estado es como ajustar un instrumento mientras tiembla la mano. La ciencia lo explica con claridad. Roy Baumeister mostró en 1998
que la fatiga reduce la capacidad de autorregulación, volviendo más severos los juicios y más impulsivas las conclusiones. Cuando estás cansado, no solo te sientes peor, te evalúas peor. El descanso no es evasión, es condición para una mirada justa. Sin energía, la autocrítica se convierte en castigo. Quiero hablar desde un lugar personal. Hubo noches en las que me prometía cambiarlo todo antes de dormir. Hacía listas mentales de correcciones, me reprochaba decisiones, me exigía ser distinto al día siguiente. Despertaba más pesado, no más claro. Aprender a dejar de corregirme de noche fue un acto de respeto. Empecé a decirme, hoy no es el momento. Y algo se alivió. No porque renunciara a mejorar, sino porque dejé de castigarme cuando no tenía fuerzas para aprender. Recuperarte también es avanzar. No todo progreso se nota como acción. A veces avanzar es detener el martillo interno, es posponer el juicio, es reconocer que la noche no pide cambios, pide cuidado. Mañana, con más energía, podrás mirarte con más honestidad y menos dureza. No porque seas indulgente, sino porque estarás entero. La mente descansada ve matices, la mente cansada solo ve extremos. Esta diferencia lo cambia todo. Cuando duermes, cuando paras, cuando te permites no corregirte, le devuelves a la conciencia su amplitud natural. Lo que hoy parece imperdonable mañana se entiende. Lo que hoy duele mañana se integra, no porque desaparezca, sino porque deja de atacarte. Repite esta idea con otras palabras hasta que se asiente. No decidas de noche, no te juzgues exhausto, no te corrijas sin energía. La noche no es tribunal, no es sala de castigo, es cierre, es tregua, es el lugar donde dejas las armas. Tal vez hoy sientas la urgencia de cambiar algo en ti. Tal vez aparezca la tentación de corregirte antes de dormir. ¿Qué pasaría si eliges no hacerlo? ¿Qué perderías si te permites descansar sin arreglar nada? Quizá descubras que no hacía falta corregir, sino recuperar. Hoy no se corrige nada, y eso no es fracaso, es sabiduría aplicada. Es reconocer el momento, es tratarte con justicia. Mañana habrá tiempo para mirar, ajustar y aprender. Esta noche basta con soltar el juicio, apagar la exigencia y permitir que el descanso haga lo que la corrección cansada no puede, devolverte claridad sin violencia. Meditación 11. Afloja la exigencia interna. La exigencia constante no te vuelve más fuerte, te vuelve rígido por dentro. Esta verdad incomoda porque desafía una creencia muy arraigada que solo a base de presión se progresa. Pero la presión sostenida no construye, erosiona. Y cuando llega la noche, esa exigencia se vuelve más cruel, porque te encuentra vulnerable, con menos energía para defenderte de ti mismo. Hay una voz interna que no descansa. Durante el día empuja, compara, corrige. De noche, cuando el cuerpo baja la guardia, esa voz sube el volumen. Te recuerda lo que no hiciste, lo que podrías haber hecho mejor, lo que aún falta. No habla con firmeza serena, habla con dureza. ¿Te has dado cuenta de cómo la autoexigencia cambia de tono cuando estás cansado? ¿Has notado que lo que de día parece un reto razonable, de noche se siente como una condena? La exigencia nocturna no busca mejora, busca control. Intenta mantenerte alerta cuando el sistema pide descanso. Confunde disciplina con castigo, pero aflojar no es conformarte, es tratarte como humano. Es reconocer que no todo momento es apto para rendir, evaluar o corregir. El estoicismo nunca propuso una vida de látigo interno. Marco Aurelio se hablaba con firmeza, sí, pero también con comprensión. Séneca advertía que la severidad sin medida termina volviéndose enemiga del progreso. No tienes que rendir ahora. Esta frase cuesta aceptarla porque activa el miedo a perder ventaja, a quedarte atrás. Sin embargo, el cuerpo necesita saber que no hay examen, que nadie está evaluando, que puede soltar la tensión sin consecuencias. Cuando no recibe ese mensaje, permanece en alerta incluso en la cama.
y un cuerpo en alerta no descansa, sobrevive. Bajar la exigencia es darle permiso al descanso. No es abandonar estándares, es posponerlos con inteligencia. El descanso no elimina la ambición sana, la hace sostenible. Cuando te exiges sin pausa, el sistema entra en modo defensivo. La mente se vuelve estrecha, la emoción se endurece, la creatividad se apaga. En cambio, cuando aflojas, algo se reordena sin esfuerzo. La claridad vuelve porque dejaste de apretarla. La ciencia respalda esta observación antigua. Kristin Neff explicó en 2011 cómo la autocompasión, entendida no como indulgencia, sino como trato justo hacia uno mismo, mejora la resiliencia y reduce el estrés crónico. La exigencia constante activa circuitos de amenaza, el trato humano activa circuitos de regulación. No es debilidad emocional, es funcionamiento saludable. El cuerpo descansa mejor cuando no se siente bajo evaluación. Quiero hablar desde un lugar personal. Durante años pensé que si aflojaba la exigencia, perdería disciplina. Me repetía que debía aprovechar cada momento, incluso la noche, para empujar un poco más. El resultado fue una sensación persistente de insuficiencia. Nunca era suficiente. Aprender a aflojar fue incómodo. Sentí miedo de volverme blando. Pero ocurrió lo contrario. Al tratarme con más humanidad, empecé a rendir mejor cuando tocaba rendir. No porque me exigiera menos en general, sino porque dejé de exigirme cuando no era el momento. Aflojar la exigencia interna no significa bajar tus valores, significa reconocer el contexto. La noche no es escenario de pruebas, es espacio de recuperación. Exigirte ahí es como pedirle a un músculo que se fortalezca mientras se desgarra. ¿Qué pasaría si esta noche eliges no evaluarte? ¿Qué cambiaría si te hablas con el mismo tono que usarías con alguien cansado a quien respetas? Repite esta idea con otras palabras hasta que se asiente. No tienes que demostrar nada ahora. No necesitas rendir en la noche. No estás siendo medido. El descanso también es parte del camino. No un desvío, sino una condición. Aflojar no te quita filo, te lo devuelve. Cuando el cuerpo siente que no hay amenaza, suelta la tensión. Cuando la mente percibe que no hay juicio inmediato, se aquieta. Y en ese espacio, sin empuje ni castigo, aparece una calma honesta. No como premio, sino como consecuencia natural de haber dejado de exigirte, cuando lo que más necesitabas era permiso para descansar. La exigencia puede esperar. Tu humanidad no. Esta noche no te pide rendimiento, te pide trato justo. Y responder a eso, con serenidad y respeto, también es una forma profunda de sabiduría estoica. Meditación 12. La noche no es tribunal. Juzgarte de noche no trae justicia, trae dureza. Esta verdad incomoda porque desnuda un hábito silencioso, convertir el cansancio en juez y la cama en estrado. Cuando el día se apaga, aparece la tentación de dictar sentencia sobre ti mismo, como si la fatiga fuera claridad moral, pero no lo es. La mente agotada no juzga con equilibrio, castiga, y ningún castigo cura. La noche no es tribunal, no está hecha para revisar pruebas ni para interrogarte por lo que hiciste o dejaste de hacer. Sin embargo, muchos llegan a ella con el expediente abierto, repasando fallos, exagerando errores, endureciendo conclusiones. El cuerpo pide tregua y la mente responde con acusaciones. ¿Te has dado cuenta de cómo el veredicto nocturno siempre es más severo? Cómo lo que durante el día tenía matices, de noche se vuelve definitivo. No hay sentencia que sane. La justicia requiere perspectiva, y la perspectiva necesita energía. Cuando estás cansado, el juicio se estrecha. Donde había contexto, aparece culpa. Donde había aprendizaje, aparece reproche. Los estoicos lo sabían. Marco Aurelio se recordaba a sí mismo que debía esperar a que el ánimo estuviera sereno para evaluar con honestidad. Séneca advertía que el examen sin templanza degenera en crueldad. La noche no ofrece templanza, ofrece descanso.
Tu valor no se decide cansado. Confundir agotamiento con defecto es una de las trampas más frecuentes. El cuerpo, exhausto, pide seguridad. La mente sin recursos interpreta esa petición como fallo personal. Entonces te acusas por sentirte así. Es un círculo injusto. No estás roto, estás cansado. Y el cansancio no invalida lo que eres ni define lo que vales. Cerrar el expediente interno es un acto de sabiduría. No significa negar responsabilidades ni huir del aprendizaje. Significa posponer el juicio hasta un estado más justo. La noche es refugio, no juicio. Cuando la tratas como tribunal, le quitas su función más esencial, reparar. ¿Qué pasaría si esta noche eliges no acusarte? ¿Qué se ordenaría solo si dejas el expediente en pausa? La ciencia ofrece un lenguaje para esto. Roy Baumeister mostró en 1998 que la fatiga reduce la capacidad de autorregulación y vuelve más severas las evaluaciones personales. El juicio cansado no es más honesto, es más extremo. Dormir restaura la regulación y devuelve equilibrio. No se trata de indulgencia, sino de justicia aplicada al momento correcto. Quiero hablar desde la experiencia. Hubo noches en las que me acostaba con un veredicto ya escrito. Me acusaba de no ser suficiente, de no avanzar lo bastante, de fallar en lo esencial. Despertaba con esa sentencia aún fresca, como una losa. Aprender a cerrar el expediente fue incómodo. Sentí que estaba evadiendo algo importante, pero al hacerlo descubrí que muchas acusaciones se desinflaban al amanecer, no porque desaparecieran los hechos, sino porque volvía la proporción. Mañana podrás revisar con más perspectiva. Mañana podrás distinguir entre error y aprendizaje, entre límite y falta, entre cansancio y carácter. Hoy no es el momento. Repite esta idea con otras palabras hasta que se asiente. No te juzgues exhausto. No te condenes de noche. No dictes sentencias sin energía. La noche te pide un gesto simple y profundo. Dejar de acusarte, no para absolverte sin reflexión, sino para proteger el proceso. La reflexión verdadera no nace del látigo, nace de la calma. Cuando cierras el expediente interno, el cuerpo baja la guardia. La respiración se suaviza, la mente deja de defenderse. Y en ese espacio, sin ruido ni reproche, ocurre algo esencial. La reparación empieza. No te debes un veredicto ahora. Te debes descanso. La justicia no se pierde por esperar. Se gana al amanecer. Con más claridad y menos dureza podrás mirarte con honestidad. Esta noche, en cambio, elige el refugio. Apaga el tribunal. Deja las armas. Hoy, deja de acusarte. Mañana, con la mente entera, podrás entender sin castigarte. Meditación 13. El mañana no vive aquí, no puedes dormir en el futuro. Y aún así lo intentas cada noche. Esta verdad incomoda porque revela una costumbre muy aceptada, traer el mañana a la cama como si fuera una prueba de responsabilidad. Te acuestas y en lugar de soltar, adelantas escenas, decisiones, conversaciones que todavía no existen. El cuerpo busca descanso, pero la mente insiste en viajar. Y ese viaje no es previsión, es ansiedad con buena reputación. Traer el mañana a la cama mantiene al sistema en alerta. El cuerpo no distingue entre lo que ocurre y lo que imaginas con intensidad. Para él, todo es presente. Cuando proyectas problemas futuros mientras intentas dormir, le dices que aún no está a salvo. ¿Te has dado cuenta de cómo el pecho se tensa cuando piensas en lo que vendrá? ¿Cómo la respiración se acorta cuando adelantas escenarios? No es falta de carácter, es el cuerpo respondiendo a una amenaza que solo existe en tu mente. El presente es el único lugar donde el cuerpo descansa. No descansa en planes, ni en listas, ni en posibilidades. Descansa aquí. Ahora, el estoicismo lo expresó con claridad mucho antes de que lo explicara la ciencia. Marco Aurelio se recordaba que el dolor del futuro es una construcción mental, y que la vida sucede en este instante. Epicteto insistía en atender lo que está bajo tu control ahora.
no lo que imaginas que ocurrirá después. El mañana no te necesita despierto esta noche. No se trata de negar el futuro ni de vivir sin dirección. Se trata de ubicar cada cosa en su tiempo. El mañana no vive aquí. No cabe en la cama. No cabe en el cuerpo cansado. Cuando lo traes, lo distorsionas, lo exageras, lo vuelves más pesado de lo que será. ¿Qué pasaría si esta noche eliges no resolver nada de lo que aún no llegó? ¿Qué perderías si dejas el mañana afuera? La ciencia ofrece una explicación sencilla. Daniel Gilbert mostró en 2006 cómo la mente humana tiende a sobreestimar la duración e intensidad del malestar futuro, un fenómeno conocido como error de predicción afectiva. Cuando imaginas el mañana desde el cansancio, no solo adelantas problemas, los agrandas. El descanso corrige esa distorsión. Dormir no borra el futuro, lo devuelve a su tamaño real. Quiero compartir algo personal. Hubo un tiempo en el que creía que pensar en el mañana antes de dormir me preparaba mejor. Me decía que era previsión. Lo que no veía era el costo. Noches livianas de sueño, despertares tensos, decisiones tomadas desde la urgencia. Aprender a dejar el mañana fuera fue un acto pequeño y profundo. Empecé a decirme, no ahora. Y casi siempre, al despertar, aquello que parecía urgente había perdido filo. No porque desapareciera, sino porque yo estaba más entero. El mañana no se va a perder. Estará ahí cuando despiertes. No necesita tu vigilancia nocturna. El presente, en cambio, sí te necesita disponible para descansar. Cuando eliges quedarte aquí, el cuerpo lo entiende como una señal de seguridad. La respiración se afloja, la mente baja el volumen, el sueño llega con menos resistencia, no porque hayas resuelto todo, sino porque dejaste de adelantarlo. Repite esta idea con otras palabras hasta que se asiente. No puedes vivir mañana ahora, no puedes resolver el futuro cansado, no necesitas anticipar para ser responsable. La responsabilidad verdadera también sabe esperar, también sabe cerrar el día. La noche es un umbral, no una plataforma de lanzamiento. Cruzarla cargando el mañana te roba el descanso que necesitas para afrontarlo bien. Dejar el mañana afuera no es desinterés, es estrategia. Es entender que el cuerpo descansa solo en el presente y que la claridad se construye con energía, no con anticipación. Tal vez hoy el gesto más sabio sea simple, acostarte y quedarte aquí. Sentir el peso del cuerpo, el ritmo de la respiración, el silencio que no exige nada. ¿Qué cambiaría si eliges habitar solo este instante? ¿Qué se ordenaría si sueltas el viaje? El mañana no vive aquí, vive después y llegará sin que lo empujes. Esta noche, permítete el único lugar donde el descanso es posible. Quédate, el presente basta. Mañana, con la mente clara y el cuerpo reparado, podrás caminar hacia lo que venga con más firmeza y menos miedo. Meditación 14. La calma no se fuerza. La calma no se consigue empujándola, y sin embargo la persigues como si fuera una meta que exige esfuerzo. Esta verdad incomoda porque desmonta la idea de que, con suficiente voluntad, puedes obligarte a estar tranquilo. Pero exigir calma crea más tensión. La mente siente la orden como presión, el cuerpo como amenaza, y cuanto más intentas calmarte, más evidente se vuelve el ruido. Hay una pelea silenciosa que se activa cuando algo dentro no está bien y decides corregirlo a la fuerza. Aparece el mandato interno: relájate, deja de pensar, tranquilízate de una vez. Esa voz no es amable, es impaciente. Y la impaciencia nunca ha sido camino hacia la paz. ¿Has notado cómo, cuando te ordenas estar en calma, el pecho se aprieta un poco más? ¿Cómo la respiración se vuelve artificial cuando intentas controlarla? No es falla personal, es la reacción natural a la exigencia. Aceptar cómo estás ahora es el inicio real de la tranquilidad. No porque apruebes el malestar, sino porque dejas de atacarlo. El estoicismo entendió esta paradoja con claridad. Epicteto hablaba de permitir las impresiones sin darles asentimiento inmediato.
Marco Aurelio se recordaba que no debía pelear con lo que aparece en la mente, sino observarlo sin añadir juicio. La calma no llega cuando ganas la batalla, llega cuando decides no pelear. No luches con tus pensamientos, permítelos sin seguirlos. Esta diferencia es sutil y poderosa. Permitir no es obedecer, es dejar pasar. Un pensamiento aparece, se muestra, y si no lo empujas ni lo persigues, pierde fuerza. La ausencia de pelea es paz suficiente. No necesitas silencio absoluto ni una mente vacía. Necesitas dejar de empujar el río. La ciencia respalda esta intuición. Daniel Wegner mostró en 1987 que el intento deliberado de suprimir pensamientos suele aumentar su frecuencia, un efecto conocido como rebote. Cuando fuerzas la calma, fuerzas la supresión, y la supresión intensifica lo que intenta eliminar. En cambio, cuando permites sin intervenir, el sistema se regula con menos fricción. No es rendición, es inteligencia aplicada al momento. Quiero decir algo desde mi experiencia. Durante mucho tiempo creí que la calma era una habilidad que debía dominar. Me exigía serenidad como quien exige resultados. El efecto fue contrario. Cuanto más me ordenaba tranquilizarme, más tenso me sentía. Aprender a no forzar fue incómodo. Me sentí pasivo, incluso irresponsable. Pero al quedarme con lo que había, sin corregirlo, ocurrió algo inesperado. La intensidad bajó sola. No de inmediato, no siempre, pero con honestidad. Descubrí que la calma no responde a órdenes, responde a permiso. Aceptar el estado presente no significa resignarte. Significa reconocer la realidad sin violencia. La aceptación no arregla el problema, pero quita el obstáculo que lo empeora. Cuando dejas de pelear, el cuerpo recibe una señal clara. No hay peligro inmediato. La respiración se ajusta. El pulso se ordena. La mente deja de defenderse. Desde ahí, la calma puede aparecer, no como trofeo, sino como consecuencia. Repite esta idea con otras palabras hasta que se asiente. No tienes que estar en calma para descansar. No necesitas tranquilidad para permitirla. No hace falta forzar para que llegue. La calma llega cuando sueltas el empuje, cuando te tratas con honestidad, cuando aceptas que hoy estás como estás. Tal vez esta noche no logres sentirte sereno. Tal vez haya pensamientos, sensaciones, inquietudes. ¿Qué pasaría si no intentas cambiarlas? ¿Qué perderías si decides no luchar? La paz no siempre es silencio. A veces es coexistencia sin conflicto. Es dejar que lo que está, esté, sin añadir fricción. La ausencia de pelea es paz suficiente. No es una paz brillante ni perfecta, pero es real. Es el suelo firme desde el cual todo se ordena después. Cuando dejas de empujar, algo se acomoda. No porque hiciste algo especial, sino porque dejaste de interferir. La calma no se fuerza, se permite, y permitirla empieza con un gesto sencillo y valiente: aceptar el momento tal como es, sin órdenes, sin exigencias, sin guerra interna. En ese espacio, sin lucha, la tranquilidad encuentra su camino. Meditación 15. Detén el diálogo interno. No necesitas comentar tu vida para vivirla, y sin embargo pasas gran parte del día narrándola por dentro. Esta verdad incomoda porque desnuda un hábito automático: hablarte sin pausa, explicar cada sensación, justificar cada decisión, anticipar cada respuesta. Ese diálogo interno constante mantiene al sistema activo, como si siempre hubiera algo que aclarar. Pero vivir no requiere comentario permanente, requiere presencia. La mente habla porque aprendió a hacerlo, no porque sea necesario. Cuando algo ocurre, aparece la voz que interpreta, evalúa, etiqueta. Si algo duele, lo explica. Si algo inquieta, lo discute. Si algo es incierto, lo analiza. El problema no es que piense, es que respondes a cada pensamiento como si fuera una pregunta urgente. ¿Te has dado cuenta de lo cansado que terminas después de largas conversaciones internas que no llevaron a nada? ¿Has notado cómo el cuerpo se tensa mientras la mente discute consigo misma?
No se trata de callar la mente a la fuerza, eso sería otra pelea. Se trata de dejar de responder. El diálogo se sostiene porque tú contestas. Un pensamiento aparece y tú añades otro, luego otro más. Así se construye una cadena interminable. Pero cuando no respondes, cuando no sigues el hilo, algo cambia. La mente se queda hablando sola por un momento y al no recibir eco, se cansa. En ese cansancio aparece el silencio reparador. Los estoicos intuían este mecanismo. Epicteto hablaba de no otorgar asentimiento inmediato a las impresiones. Marco Aurelio se recordaba observar los pensamientos como eventos pasajeros, no como órdenes. No proponían una mente muda, sino una mente no enganchada. El silencio no se impone, surge cuando dejas de alimentar el ruido. El diálogo interno constante mantiene al sistema en alerta. Cada comentario es una microseñal de actividad. El cuerpo interpreta que hay algo que resolver, algo que vigilar. Por eso cuesta descansar cuando la mente no deja de hablar. No porque falte sueño, sino porque sobra respuesta. ¿Qué pasaría si por unos minutos eliges no comentar nada? ¿Qué perderías si dejas que la experiencia sea sin narración? La ciencia ayuda a entenderlo. Matthew Killingsworth mostró en 2010 que la mente errante se asocia con menor bienestar, incluso cuando piensa en cosas agradables. No es el contenido lo que agota, es la desconexión del presente. Cuando el diálogo interno te saca del momento, el cuerpo pierde la señal de seguridad. Al quedarte sin comentar, la señal vuelve. Quiero compartir algo personal. Durante mucho tiempo creí que pensar y comentar todo era una forma de conciencia. Me hablaba constantemente como si fuera necesario estar explicándome para no perderme. El resultado fue una fatiga silenciosa. Aprender a no responder fue extraño. Al principio sentí vacío, como si algo faltara. Luego apareció alivio. Descubrí que no todo necesita explicación, que muchas experiencias se sostienen mejor en silencio. Detener el diálogo interno no significa apagar la inteligencia, significa usarla con criterio. Hay momentos para pensar y momentos para vivir. La noche, el descanso, incluso la calma cotidiana, no necesitan comentario. Cuando no respondes, la mente baja el volumen, no de golpe, no siempre, pero con honestidad. El cuerpo lo agradece, la respiración se suaviza, la tensión afloja. Repite esta idea con distintas palabras hasta que se asiente. No todo pensamiento pide réplica, no todo comentario es útil, no necesitas narrar para existir. La mente aprende por repetición. Si dejas de responder, aprende a callar cuando no es necesaria. Tal vez hoy no logres silencio completo, tal vez aparezcan pensamientos. Está bien, no luches con ellos, simplemente no respondas. Déjalos pasar como sonidos lejanos. ¿Qué pasaría si no los sigues? ¿Qué cambiaría si eliges no añadir nada? En ese espacio, sin réplica, ocurre algo simple y profundo. La mente se cansa de hablar sola. Y cuando se cansa, descansa. El silencio que aparece no es vacío. Es reparación. Es el cuerpo recibiendo la señal de que ya no hay nada que comentar, nada que vigilar, nada que defender. Detén el diálogo interno no como un mandato, sino como una renuncia amable. Renuncia a comentar cada instante. Renuncia a responder cada pensamiento. Permite que la vida suceda sin traducción constante. En ese gesto sencillo, sin esfuerzo ni lucha, el silencio encuentra su lugar. Y en ese silencio, sin ruido y sin exigencia, el descanso se vuelve posible. Meditación 16. El descanso no se merece. El descanso no se gana. Y creer lo contrario te mantiene atrapado en una deuda interminable contigo mismo. Esta verdad incomoda porque rompe una lógica muy arraigada. La idea de que primero debes rendir, demostrar, aguantar y solo después permitirte parar. Pero el descanso no es un premio por buen comportamiento, es una necesidad básica. No responde a méritos, responde a ritmos. Y cuando ignoras esos ritmos, el cuerpo cobra la factura.
Nos enseñaron a justificar el descanso, a explicarlo, a pedir permiso interno para detenernos. Si no hiciste suficiente, no mereces parar. Si aún queda algo pendiente, no puedes descansar. Así, incluso cuando te acuestas, el cuerpo sigue en alerta, como si hubiera fallado en una prueba invisible. ¿Te has dado cuenta de cuánta culpa aparece cuando intentas descansar sin razones? ¿Has notado cómo la mente busca argumentos para permitir lo que debería ser natural? El cuerpo no entiende de méritos. No sabe si cumpliste objetivos ni si avanzaste lo suficiente. Entiende de señales, de tensión o de seguridad, de amenaza o de calma. Cuando postergas el descanso esperando merecerlo, el cuerpo no interpreta disciplina, interpreta peligro. Se mantiene activo, vigilante, preparado, y un cuerpo así no repara, solo resiste. Los estoicos lo comprendían con claridad. Marco Aurelio se recordaba que el retiro no era una debilidad, sino un retorno a la fuente. Séneca hablaba del descanso como parte del arte de vivir, no como una concesión. Para ellos, respetar el ritmo natural no era indulgencia, era sabiduría. Nadie puede sostener la templanza desde el agotamiento continuo. Permitir el descanso sin culpa es un acto profundo de respeto personal. No es rendirte, es escucharte. Es reconocer que tu valor no aumenta por ignorar tus límites. Al contrario, se fortalece cuando los honras. El descanso no te quita disciplina, la hace posible. Sin él, toda exigencia se vuelve torpe, toda decisión se vuelve estrecha. La ciencia lo confirma desde otro ángulo. Matthew Walker mostró en 2017 que el sueño no solo recupera energía física, sino que regula emociones, consolida la memoria y mejora la toma de decisiones. Dormir no es perder tiempo, es invertir en claridad. El cuerpo necesita ese espacio para funcionar bien. No mañana, no cuando lo merezcas, ahora cuando el ritmo lo pide. Quiero hablar desde una experiencia honesta. Hubo años en los que sentía que descansar era fallar. Me decía que debía aprovechar cada momento, que parar era un lujo. El resultado fue una sensación constante de insuficiencia. Nunca era momento de descansar. Aprender a hacerlo sin culpa fue incómodo. Al principio parecía irresponsable. Luego entendí algo esencial. Cuando descansaba a tiempo, rendía mejor. No porque me exigiera menos, sino porque dejé de exigirme contra el cuerpo. El descanso no se merece porque no es recompensa. Es mantenimiento, es cuidado básico, es el equivalente interno de respirar. Nadie se gana el derecho a respirar, nadie debería ganarse el derecho a descansar. ¿Qué pasaría si esta noche eliges parar sin justificarte? ¿Qué cambiaría si no necesitas una razón para cuidarte? Repite esta idea con otras palabras hasta que se asiente. No tengo que pagar para descansar, no debo demostrar para parar, no necesito permiso para cuidar mi cuerpo. El respeto propio empieza cuando dejas de negociar lo esencial. Descansar sin culpa también educa a la mente. Le enseña que no todo es examen, que no todo es evaluación. Le devuelve un suelo firme desde el cual pensar mejor. Cuando el cuerpo siente que puede parar sin consecuencias, baja la guardia. Y en esa bajada aparece algo que no se puede forzar, recuperación real. Tal vez hoy no cumpliste todo, tal vez quedó pendiente algo. Aún así, el descanso sigue siendo necesario. No porque hiciste suficiente, sino porque eres humano. El ritmo no negocia con la culpa. El cuerpo no espera explicaciones. Pide cuidado. El descanso no se merece, se permite, y permitirlo, sin excusas ni castigo, es una forma silenciosa y poderosa de dignidad. Es decirte, sin palabras, que tu valor no depende de cuánto aguantas, sino de cuánto te respetas. En ese respeto, simple y directo, empieza una fortaleza más estable que cualquier esfuerzo sostenido, la fortaleza de quien sabe cuidarse para seguir viviendo con claridad. Meditación 17. No revises tus errores esta noche. Revisar tus errores de noche no te vuelve más sabio, te vuelve más duro contigo mismo. Esta verdad incomoda,
porque desmonta la idea de que el aprendizaje exige castigo inmediato. Cuando el cuerpo está cansado, la mente no enseña sentencia, confunde corrección con reproche y análisis con culpa. La noche no da contexto, da fatiga, y desde la fatiga, cualquier revisión se vuelve injusta. Hay una escena conocida que se repite al apagar la luz. Aparecen los fallos del día, uno detrás de otro, como si hubieran estado esperando ese momento. Palabras que no dijiste, decisiones que tomaste tarde, gestos que no fueron perfectos. La mente cansada los coloca bajo un reflector cruel y te invita a revisarlos sin piedad. ¿Te has dado cuenta de que ese repaso nocturno casi nunca trae soluciones concretas? ¿Has notado que sales de él más tenso, no más claro? No es aprendizaje, es desgaste. Los estoicos sabían que el juicio necesita serenidad. Marco Aurelio escribía para ordenar el día, no para azotarse. Séneca advertía que el examen sin calma degenera en crueldad y pierde su propósito. Aprender requiere una mente amplia, no una mente exhausta. Cuando estás cansado, pierdes la distancia necesaria para distinguir entre error e identidad. Un fallo se vuelve yo soy así. Y esa conclusión no enseña nada. Revisar errores cansado no enseña, castiga. La noche no ofrece la perspectiva que hace falta para comprender causas, límites y alternativas. De noche, falta energía para ver matices, falta paciencia para separar intención de resultado, falta bondad para reconocer lo que sí hiciste bien. El aprendizaje auténtico no nace del martillo, nace del entendimiento, y el entendimiento necesita descanso. La ciencia lo confirma con claridad. Roy Baumeister mostró en 1998 que la fatiga reduce la autorregulación y vuelve más severas las evaluaciones personales. Cuando estás cansado, no solo te sientes peor, te juzgas peor. El cerebro pierde flexibilidad y tiende a conclusiones extremas. Dormir restaura esa flexibilidad. No borra los errores, pero devuelve la capacidad de aprender de ellos sin castigarte. Quiero compartir algo personal. Durante mucho tiempo pensé que debía revisar mis errores antes de dormir para no repetirlos. Me prometía hacerlo mejor mañana mientras me reprochaba hoy. El resultado fue un sueño liviano y una culpa persistente. Aprender a dejar los errores para el día siguiente fue un giro importante. Descubrí que al amanecer podía mirarlos con más honestidad y menos dureza. No porque fueran menos reales, sino porque yo estaba más entero. Dormir también es parte del aprendizaje. Mientras descansas, el cerebro integra información, ordena recuerdos y reduce la carga emocional. El error se transforma cuando no lo empujas. La noche no es el aula. Es el taller silencioso donde se preparan las condiciones para aprender bien después. Mañana aprenderás mejor porque tendrás energía para entender, no para castigarte. Deja los errores en el pasado por hoy. No los niegues, no los justifiques, simplemente no los revises ahora. ¿Qué pasaría si eliges no abrir ese archivo esta noche? ¿Qué perderías realmente? Tal vez descubras que nada importante se pierde y que mucho se recupera. Calma, claridad, respeto propio. Repite esta idea con distintas palabras hasta que se asiente. No aprendo castigándome cansado, no mejoro juzgándome de noche, no necesito repasar errores para crecer. El crecimiento verdadero sabe esperar el momento justo. La noche no te pide cuentas, te pide cuidado. Cuando intentas aprender desde el agotamiento, confundes disciplina con dureza. Cuando descansas, preparas el terreno para una corrección más humana y eficaz. Mañana, con la mente clara, podrás revisar lo ocurrido, extraer lecciones y ajustar lo necesario. Hoy no. Cerrar el día sin revisar errores no es irresponsabilidad. Es estrategia. Es entender que la justicia interior necesita energía. Es elegir un aprendizaje que no te rompa por dentro. Deja los errores donde están en el día que ya pasó. Permite que el sueño haga su parte. Al despertar, con más perspectiva y menos ruido,
el aprendizaje llegará sin violencia. Y eso, en el fondo, es la forma más sabia de avanzar. Meditación 18. La paz empieza al soltar. La paz no llega cuando todo está controlado, llega cuando dejas de apretar. Esta verdad incomoda porque contradice la costumbre de vigilarlo todo, de sostener cada hilo como si soltar uno fuera a caer. Pero la calma no nace del control absoluto, nace del alivio. Soltar no es perder, es aflojar la presión que te mantiene en guardia. Y basta con soltar un poco para que algo cambie. Apretar se vuelve una identidad sin que lo notes. Aprietas decisiones, relaciones, expectativas, incluso tu propia respiración. Lo haces por miedo a que si sueltas, todo se desarme. Sin embargo, lo que más duele no es lo que se cae cuando sueltas, sino lo que te pasa cuando no lo haces. ¿Has sentido esa rigidez en el pecho, esa vigilancia constante que no descansa? ¿Has notado cómo la mente se cierra cuando intenta sostener demasiado? El cuerpo sabe la respuesta antes que tú. Apretar cansa, soltar alivia. Los estoicos hablaron de este gesto con una claridad que no necesita adornos. Epicteto insistía en distinguir entre lo que depende de ti y lo que no para rendirte, sino para soltar el exceso. Marco Aurelio se recordaba que el afán de control es una fuente de perturbación, no de fortaleza. La paz no exige renuncia total, exige discernimiento. No tienes que soltarlo todo, solo aquello que no puedes cargar sin romperte. Soltar no es indiferencia, es respeto por los límites. Es reconocer que no todo responde a tu empuje y que insistir no siempre mejora el resultado. Cuando sueltas un poco, el sistema recibe una señal clara: el peligro bajó, la respiración se ensancha, los músculos aflojan, la mente deja de anticipar. Ese pequeño gesto, aflojar un poco, inicia la calma, no como un logro, sino como una consecuencia. La ciencia lo expresa desde otro lenguaje. Robert Sapolsky mostró en 2004 cómo el estrés crónico, sostenido por la sensación de falta de control, mantiene activados los circuitos de alerta y deteriora la regulación emocional. Cuando recuperas una percepción de alivio, no de control total, sino de carga reducida, el organismo comienza a regularse. Soltar no elimina los problemas, reduce la respuesta de amenaza que los agranda. Quiero decir algo desde la experiencia. Hubo un tiempo en que creí que soltar era fallar. Me repetía que debía sostener más, aguantar más, controlar mejor. El resultado fue una fatiga silenciosa y una mente siempre apurada. Aprender a soltar fue incómodo. Empezó con cosas pequeñas. Dejar una conversación para mañana, no revisar un mensaje, aceptar que algo quedara incompleto por una noche. Y en ese poco apareció algo inesperado: alivio. No porque todo se arreglara, sino porque yo dejé de empujarlo todo a la vez. La paz empieza al soltar, porque soltar devuelve proporción. Lo urgente se vuelve manejable, lo pesado se aligera, lo confuso se ordena sin que lo fuerces. Repite esta idea con otras palabras hasta que se asiente: no necesito control total para estar en paz. No debo sostenerlo todo para estar a salvo. No perderé si aflojo un poco. Tal vez ahora mismo no puedas soltarlo todo. No hace falta. Elige una cosa, una sola. Un pensamiento que no seguirás, una exigencia que pospones, una expectativa que dejas en pausa. ¿Qué pasaría si sueltas solo eso? ¿Qué cambiaría en tu cuerpo si aflojas un poco la mano? La calma no pide heroicidades, pide gestos pequeños y honestos. Soltar también es confiar. No una confianza ciega, sino una confianza práctica, la de saber que puedes responder mejor cuando no estás apretado. Cuando aflojas, no abandonas la vida, la sostienes con menos violencia. La paz no llega como premio al control perfecto. Llega cuando eliges aliviar la carga. La paz empieza al soltar, no al final, no cuando todo esté resuelto, sino ahora, en este gesto mínimo. Afloja un poco, deja que el cuerpo lo sienta, permite que la mente lo registre. En ese espacio, sin lucha ni exigencia,
La calma encuentra un lugar donde quedarse. Y desde ahí, sin apretar, puedes seguir. Meditación 19. El cansancio distorsiona cuando estás agotado. No ves la realidad, ves una versión endurecida de ella. Esta verdad incomoda porque te obliga a admitir que muchas conclusiones que tomas como definitivas nacen del cansancio, no de la verdad. El mundo no se volvió más hostil de repente. Tu energía se volvió insuficiente para interpretarlo con justicia. El cansancio no es una opinión fiable, es una señal. Hay un oscurecimiento sutil que ocurre cuando el cuerpo ya no da más. Lo neutro se vuelve negativo, lo incierto se vuelve amenaza, lo pequeño se vuelve enorme. La mente cansada pierde matices, se vuelve binaria, extrema, severa. ¿Te has dado cuenta de cómo después de un día largo, una mínima dificultad parece insuperable? ¿Has notado cómo una duda común se transforma en una historia de fracaso cuando estás exhausto? No es intuición profunda, es distorsión por fatiga. El cansancio no es verdad, es mensaje. El cuerpo está diciendo que necesita tregua, no que todo esté mal. Pero si no escuchas ese mensaje, lo traduces como juicio. Entonces empiezas a sacar conclusiones desde un lugar que no tiene recursos. Marco Aurelio se recordaba que no debía confiar en sus pensamientos cuando el ánimo estaba perturbado. Séneca advertía que el juicio pierde equilibrio cuando el cuerpo está debilitado. La sabiduría no niega el cansancio, lo reconoce y ajusta. No saques conclusiones desde ahí. Esta frase parece simple, pero es radical. Implica posponer decisiones, interpretaciones y veredictos personales. Implica aceptar que ahora no es el momento. El cansancio te empuja a cerrar historias, a definir identidades, a anticipar finales. Pero esas historias nacen torcidas. Cuando estás agotado, la mente busca cerrar para descansar, no para entender. El descanso aclara sin esfuerzo. No necesita argumentos ni técnicas complejas. Dormir, parar, respirar, aflojar el cuerpo devuelve proporción. La ciencia lo explica con claridad. Roy Baumeister mostró en 1998 que la fatiga reduce la autorregulación y aumenta la negatividad en la evaluación personal. Cuando estás cansado no solo te sientes peor, piensas peor. El descanso restaura la capacidad de ver con más justicia, sin que tengas que hacer nada especial. Quiero hablar desde la experiencia. Hubo un tiempo en el que confiaba demasiado en mis pensamientos cuando estaba agotado. Creía que eran más honestos, más crudos, más reales. El resultado fue una cadena de decisiones tomadas desde la dureza. Aprender a desconfiar del cansancio fue un aprendizaje clave. Empecé a decirme, esto puede esperar, y casi siempre, al día siguiente, aquello que parecía grave se había suavizado. No porque desapareciera, sino porque yo había recuperado energía para verlo completo. El cansancio distorsiona porque reduce la capacidad de sostener complejidad. La vida es compleja, ambigua, llena de grises, pero la mente exhausta no tolera grises. Quiere blanco o negro. Quiere cerrar, quiere huir del esfuerzo que implica comprender. Por eso, cuando estás cansado, te vuelves más duro contigo y con los demás. No por maldad, sino por falta de energía. Permítete esa tregua, no como premio, sino como corrección. El descanso no es evasión, es recalibración, es volver a un punto donde la percepción se ensancha. Repite esta idea con otras palabras hasta que se asiente. No decido cansado, no concluyo exhausto, no me juzgo sin energía. La justicia interior necesita recursos. Tal vez ahora mismo todo se sienta más pesado de lo que es. Tal vez estés tentado a sacar conclusiones definitivas. ¿Qué pasaría si eliges no hacerlo? ¿Qué perderías si decides dormir primero, parar primero, descansar primero? Muchas veces lo que parece un problema insoluble es solo un cuerpo pidiendo tregua. El cansancio no invalida tu experiencia, pero sí limita tu interpretación.
Sentir no es lo mismo que concluir. Estar agotado no significa que estés equivocado en todo, pero sí que no estás en tu mejor punto para decidir. Reconocer esto no te debilita, te vuelve preciso. El descanso aclara sin esfuerzo porque devuelve el equilibrio natural. No tienes que empujar la claridad, llega cuando dejas de exigirle a una mente que ya no puede. Permítete esa tregua como un acto de inteligencia. La vida no se entiende mejor a golpes, se entiende mejor cuando estás entero. El cansancio distorsiona, el descanso corrige. Hoy no necesitas respuestas brillantes, necesitas energía. Mañana, con el cuerpo reparado y la mente más amplia, el mundo recuperará su tamaño real. Y desde ahí, sin dureza ni prisa, podrás mirar de nuevo con honestidad. Meditación 20. Nada importante se decide ahora, nada importante se decide ahora, y aceptar eso hiere al impulso que confunde urgencia con claridad. Esta verdad incomoda porque choca con la ansiedad de cerrar, de resolver, de elegir antes de descansar, pero las decisiones grandes no se toman cansado. La noche empuja a extremos, no a matices, y elegir desde el extremo rara vez es sabio. Cuando el día termina y el cuerpo ya gastó su energía, la mente busca conclusiones rápidas. Quiere cerrar para aliviar la tensión. Entonces aparecen decisiones tajantes. Cortar, renunciar, confrontar, prometer cambios radicales. Todo se vuelve definitivo. ¿Te has dado cuenta de cómo, de noche, una opción parece la única posible? Cómo el todo o nada se vuelve seductor cuando estás exhausto. No es valentía, es fatiga pidiendo descanso. La noche exagera, empuja a blancos y negros porque no tiene recursos para sostener los grises. Lo que durante el día admitía alternativas, de noche exige sentencia. Marco Aurelio se recordaba que no debía decidir cuando el ánimo estaba perturbado. Séneca advertía que la prisa es enemiga del buen juicio. Ambos sabían que la templanza necesita energía. Sin ella, la decisión se vuelve reactiva. Esperar no es cobardía, es inteligencia emocional. Posponer una decisión importante no significa huir, significa protegerla. Significa reconocer que ahora no estás en tu mejor estado para elegir. La pausa es un acto de respeto por las consecuencias. Dormir es la mejor preparación para elegir bien porque devuelve perspectiva sin esfuerzo. Al despertar, lo que parecía inevitable se vuelve discutible. Lo que parecía urgente pierde presión. No porque el problema desaparezca, sino porque tú vuelves entero. La ciencia respalda esta prudencia antigua. Daniel Kahneman explicó en 2011 cómo la fatiga favorece el pensamiento rápido e impulsivo, aumentando los sesgos y reduciendo la evaluación cuidadosa. Cuando estás cansado, el cerebro privilegia atajos. Decide para salir del malestar, no para acertar. El descanso reactiva el pensamiento deliberado. Dormir no decide por ti, te devuelve la capacidad de decidir. Quiero hablar desde la experiencia. Hubo noches en las que estuve a punto de tomar decisiones que habrían cambiado mi rumbo. Me parecían claras, inevitables, incluso nobles. Por suerte, aprendí a decirme mañana. Al despertar, muchas de esas certezas se habían desinflado, no porque fueran falsas, sino porque estaban infladas por el cansancio. La pausa me salvó de errores que no habría podido deshacer. Dejar las decisiones en pausa es una forma de cuidado. No se trata de aplazarlo todo indefinidamente, sino de elegir el momento justo. Hay decisiones que necesitan luz, no sombra. Necesitan energía, no agotamiento. Necesitan una mente amplia, no una mente acorralada. ¿Qué pasaría si esta noche decides no decidir? ¿Qué perderías realmente al esperar unas horas? Repite esta idea con otras palabras, hasta que se asiente. No elijo cansado, no cierro de noche, no decido desde la urgencia. La vida no se juega en una madrugada exhausta, se construye con pasos firmes dados desde la claridad. La noche no te pide resoluciones, te pide descanso. No te pide valentía,
te pide prudencia. Dormir no es escapar del problema, es prepararte para enfrentarlo mejor. Cuando descansas, el cuerpo baja la guardia y la mente recupera amplitud. Desde ahí, las opciones reaparecen. Las decisiones se suavizan. La respuesta correcta deja de gritar. Tal vez ahora sientas una presión fuerte por decidir algo importante. Tal vez la idea te persigue. Está bien reconocerla. No hace falta actuarla. Déjala en pausa. Escríbela mentalmente en una nota para mañana. Dale al descanso el lugar que merece. ¿Qué cambiaría si eliges dormir primero y decidir después? Nada importante se decide ahora, porque ahora no estás en tu mejor versión. Y eso no es un defecto, es una condición humana. La sabiduría no consiste en decidir siempre, sino en saber cuándo no hacerlo. La paciencia, en este punto, no es pasividad, es estrategia. Dormir es la mejor preparación para elegir bien, no porque te garantice la respuesta perfecta, sino porque te devuelve la honestidad necesaria para verla. Mañana, con el cuerpo reparado y la mente despejada, podrás decidir sin prisa y sin extremos. Esta noche, en cambio, elige lo más inteligente, no decidir. Si esta meditación tocó algo dentro de ti, deja que tu compromiso también se exprese. Escribe en los comentarios: esta noche empiezo mi cambio. Hazlo como una afirmación final antes de dormir, como un recordatorio de que el descanso también es disciplina y que cada silencio que eliges te acerca a tu mejor versión. Llegar al final de este recorrido no significa haber entendido todo, ni haber resuelto cada tensión interna. Significa algo más sencillo y más honesto. Haber recorrido que la noche no está hecha para empujar, corregir, decidir ni explicarte. A lo largo de estas meditaciones aparece una verdad constante, repetida desde distintos ángulos, porque el cuerpo y la mente la olvidan con facilidad. El cansancio distorsiona, el cansancio también ordena, no porque haga magia, sino porque devuelve proporción. La noche te mostró que pensar no siempre es sanar, que vigilar no siempre es proteger, que existir no siempre es avanzar. Te recordó que hay momentos para actuar y momentos para soltar, y que confundirlos tiene un costo silencioso. Cuando fuerzas la claridad desde el agotamiento, obtienes dureza. Cuando fuerzas la decisión desde la fatiga, obtienes extremos. Y cuando fuerzas la calma desde la exigencia, obtienes más tensión. Y esa tensión es interna, es la que te da ansiedad y estrés. Nada de eso es una falla moral, es funcionamiento humano. Operacionalmente, lo aprendido aquí es simple, aunque no siempre es fácil de aplicar. Esta noche no se revisan errores, no se dictan sentencias, no se toman decisiones importantes. Los pensamientos que aparecen no se siguen ni se combaten, se dejan pasar. El diálogo interno no se alimenta, el mañana no se trae a la cama. El cuerpo se escucha antes que la mente. La exigencia se pospone, no porque no importe, sino porque ahora no es el momento adecuado para ejecutarlas. El estoicismo, lejos de ser una filosofía de dureza, revela aquí como una filosofía de ritmo. Marco Aurelio, Séneca y Epicteto no defendían el desgaste, defendían la claridad. Y la claridad necesita energía, porque eso retiene o se mantiene a lo largo del tiempo. Y también a la vez eso no te inclina a huir de tus problemas. Tienes que mantenerte firme y sereno. Por eso, descansar no es rendirse, es sostener la capacidad de elegir bien. Por eso el silencio no es vacío, es espacio donde el sistema se ordena sin interferencia. La ciencia moderna no contradice esta sabiduría antigua, la confirma desde otro lenguaje. El sueño regula emociones, corrige exageraciones, amplía la percepción, restaura la autorregulación. El cuerpo no necesita argumentos para calmarse, necesita señales de seguridad, y esas señales llegan cuando dejas de empujar, cuando bajas la guardia, cuando permites que la noche cumpla su función reparadora. Aplicar esto en la vida diaria no requiere rituales complejos, requiere respeto por el momento. Cuando notes que estás cansado, no saques conclusiones. Cuando la mente se vuelva severa, no las des autoridad.
Cuando aparezca la urgencia nocturna, pospón. Cuando sientas que todo es repetitivo y constante, déjala pasar, como ves a las nubes pasar en el cielo. No te vuelvas pasivo, vuélvete preciso. El verdadero dominio no consiste en controlar cada pensamiento, sino en saber cuánto no intervenir. La verdadera disciplina no es exigirte sin pausar, sino cuidar las herramientas con las que decides, sientes y eliges. La noche, entendida así, deja de ser un campo de batalla y se convierte en un refugio funcional, no para escapar de la vida, sino para volver a ella con más claridad. Nada de lo que aquí buscas convertirte o te hará algo distinto solo por hacer esto una noche. Todo es un hábito. Tienes que hacerlo día tras día, aunque duela, aunque parezca insignificante o agotador, es el hábito el que formará tu carácter. Mañana, el cuerpo reparado y la mente más amplia volverá a pensar, a decidir, corregir y avanzar. Esta noche, en cambio, basta con cerrar el día, no como derrota, sino como acto de inteligencia. El descanso no es el final del camino, es la condición que la hace posible.